Bueno, esta mañana nos acompaña ya Edwin Bedoya, él es dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, vicepresidente de la CEDOCUT, con quien vamos a conversar sobre esta perspectiva y esta visión que tiene el sector de los trabajadores en este momento. Vea que también se está hablando del tema de incremento salarial. ¿Cuánto dejará incrementando el presidente Guillermo Lasso? ¿Serán los $25 que se manifestó? Los trabajadores están pidiendo un poco más. El sector empresarial o empleador dice que imposible. Bueno, ¿en qué mismo va a quedar este asunto? Hay temas también que tienen que evidenciarse respecto a las reformas laborales que se manifiestan, son inminentes, son urgentes, y también esta situación de que está atravesando el IES en este momento. ¿Cómo está, Edwin? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Osvaldo, buenos días. Bienvenido, licenciado, y muchas gracias por la entrevista. Un saludo al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ya próximo a la inauguración de un nuevo gobierno? Bueno, nosotros lo que hemos venido mencionando, el presidente electo en estos últimos meses y quién va a gobernar el país, sabemos a quién representa, es decir, es un actor del sector y de un sector industrial importante, y creemos que la línea que él va a seguir es esa línea empresarial a la que él pertenece, al grupo al que él pertenece. Si nos equivocamos, ojalá por el bien del país, que trabaje por el bien de los ecuatorianos y no por el grupo económico al que representa. Lamentablemente hemos tenido presidentes, gobernantes que representan a ciertos grupos y han privilegiado esa línea, digamos, a la que pertenecen, y no a cumplir con los ofrecimientos incluso que hacen cuando están de candidatos. Entonces nosotros aspiramos que el país está en este momento en una grave crisis económica, social, de seguridad, y que los principales problemas que afectan al país no pueden caer nuevamente sobre los hombros del pueblo ecuatoriano, que ya ha sido sacrificado incluso desde la pandemia. Entonces hay sectores que no han aportado al país, ustedes lo acababan de decir hace un momento, ¿no? Es decir, los sectores empresariales que han ganado, lo dice la revista Vistazo, el 18% de ganancias. Entonces a mí me parece que estos millones que han ganado durante la pandemia, durante las crisis, implica que este sector no ha puesto el hombro, como lo han hecho los demás ecuatorianos comunes y corrientes, quienes han sufrido las olas de desempleo, el tema de la salud, la discriminación en el tema escolar. Es decir, los ecuatorianos de a pie hemos sido los más afectados, y nuevamente nos quieren cargar y nos querrían cargar con el tema de impuestos. Bueno, pero ya el presidente entrante, el presidente electo, ha dicho que va a haber una reforma, pero no implica creación de mayores impuestos. Más bien hay propuesta de bajar como algunas menciono, tasas. hay líneas que están establecidas, y un problema que está visible en el país, que es el tema de la seguridad, es el tema del desempleo, es el tema de la salud, de la educación, el tema de la corrupción institucionalizada en el país, que puede ser un año y medio, poco tiempo para poder arreglar toda esta situación, pero me parece que es el momento de dejar sentado cimientos fuertes para que se pueda ir arreglando, y quien vaya a gobernar después en el año 2025 tenga un soporte, si tenga un seguimiento de lo que se hace. No puede en este caso de la seguridad esperar un borre y va de nuevo. O sea, eso sería irresponsable de quienes están gobernando el país. Yo le escuchaba hoy en uno de los medios al capitán Zapata, decía, bueno, el tema de la seguridad es un tema complejo. Eso es policía, está tantos años, entonces debían haber hecho algo, pues algo ha manejado, algo conocen más que el ciudadano de a pie. Para eso se prepararon, supuestamente, entre comillas. Entonces debían haber sembrado cimientos importantes para poder ir mejorando los temas de seguridad. Tenemos todavía los mismos problemas en las cárceles.
O sea, todavía suscitan los mismos problemas que tuvimos desde hace ya 4 años. Entonces no pueden decir que es un problema complejo y con el tema de que es un problema complejo entonces no lo arreglemos. Entonces ese es el mensaje que está dando a la ciudadanía, que el traspaso de información... Ayer estuvo el ministro Zapata acá, ¿no? Acá con nosotros y expuso ampliamente todo lo que, la problemática y todo lo que queda para, o lo que se va a implementar hasta finales de año, ¿no? Dentro de lo que significa el Ministerio del Interior y también la gestión que se ha hecho. Ha sido claro en el aspecto de las dificultades que se tienen en la contratación, en la adquisición de equipos y cosas que se dan porque hay que hacer reformas. Pero lo cierto es que en este momento el país necesita de que todos de pronto entremos en el ámbito de aportar, de arrimar el hombro, como se manifiesta, para salir de esta situación, pues, Edwin. Pero unos tienen que arrimar el hombro más que otros, a eso me refiero. Claro, pero ¿y cómo se puede aportar, por ejemplo, ustedes, las centrales sindicales? Bueno, nosotros hemos venido proponiendo un margen de tiempo, proponiendo varias propuestas a los gobiernos de turno, ninguna de las cuales han sido acogidas. Nos hemos ido incluso ahora ya por la vía, en el tema que nos compete, en el tema laboral, nos hemos ido por la vía legislativa. Está un código de trabajo entregado a la Asamblea por discutirse. Ahí está el código que tanto reclaman tanto los gobiernos y los empresarios, el que está presentado y que debería discutirse. La Asamblea debería discutir este tema, si es una de las prioridades también que se está mencionando. Entonces debería discutirse seriamente el proyecto que nosotros hemos presentado. El otro es el modelo económico con el que viene el nuevo gobierno, que nos parece importante, que hay que ver cuál es el nuevo modelo, un modelo que vaya a significar privatizaciones, más desempleo, la entrega de los recursos de las empresas principales del país que nos genera los presupuestos, entregar a manos privadas, que sería un desastre más que le podría ocurrir a nuestro país. Entonces, todos estos temas yo creo que son prioritarios para poder discutirlos. El tema del empleo, el tema de la educación y el tema del seguro social, que son temas álgidos para los trabajadores y que hemos venido viviendo de tumbo en tumbo. Fíjese ya por ir este gobierno está queriendo sacar $1.000 millones del seguro social, que está en crisis. O sea, del seguro social, de la plata de usted, de nosotros, nos están sacando $1.000 millones para poder solventar una crisis que es responsabilidad del gobierno y no responsable de los afiliados. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos también preocupados. A ver, hay inquietudes en el 255-4090, 255-4090 y el 2546-108. 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Licenciado, buenos días. Por hacerle una conversita nomás al señor invitado. Mire, por ejemplo, en Cayambe, se da que el Pacífico le cerraron para crear otro banco ahí al lado, mismas instalaciones del Banco del Estado. En el seguro, ahora ya solo para hacer una pregunta, han creado un hospital ahí, de afuera, que nosotros como afiliados del Seguro Social nos toca pagar por una simple consulta, nos toca pagar para poder coger turno para el dispensario médico, para unos piponados que están ahí al lado del Banco de Pichincha, $5. Usted va al pretil del parque de viejitos con personas con discapacidad que están quitados del bono ya. Nuevamente ha seguido con lo mismo este presidente maldito. A ver, no tengamos adjetivizaciones que no están bien, no están bien. El respeto tiene que venir para las autoridades, cualquiera sea la circunstancia por la que estemos atravesando, por favor, simplemente en ese sentido. A ver, el 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado Morocho. Al señor invitado, dirigente laboral. Yo pienso que lamentablemente los organismos
entre comillas, defensores del pueblo han perdido mucha credibilidad, y por eso ya los gobiernos prácticamente no les paran bola hace rato. Lleva más de 15 años que no tienen efecto, y el único argumento que tienen es salir a las calles, manifestaciones. Si usted revisa en el internet, la prensa, todas las posiciones de los FUT y todos los organismos simplemente es de echar a manifestaciones. Cuando usted le dice qué propuesta tiene, sí es cierto, mandan propuestas a los gobiernos, pero solamente en una posición unilateral, sin considerar la otra parte, que es la creación de empleo. La gente que, como estos organismos nunca han creado una sola plaza laboral, entonces solo se ponen en la posición de exigir, más no comprender a las personas que, y no me refiero a los empresarios gigantes, porque también hay empresarios pequeños que les cuesta crear una plaza de empleo y pagar sobresueldos, y peor, si es que después tienen sindicato. Entonces eso también, solamente como sugerencia, tienen que ser un poco más flexibles y no imponer a piedrazos lo que ellos quieren. Muchas gracias. Gracias también por la participación. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Señor, buenos días. Vea, yo te quería traer a colación lo que hacían los sindicatos en España en los años 70-80. Sabe que los sindicatos del PSOE, la Unión de Trabajadores en España, buscaban inversionistas en el exterior y ponían a disposición a sus afiliados los sindicatos. Algún día en este país los sindicatos se unirán a buscar inversiones, a buscar nuevas plazas de empleo para sus asociados. Eso sería un milagro en nuestro país. Muchísimas gracias, mi señor. A usted gracias también por la participación. 255-4090 y el 2546-108 están habilitados. A ver, Edwin, de lo que escucha de los ciudadanos. Bueno, yo creo que sí es, primero, respetable las opiniones. No comparto, porque sí hay que decirlo, no parece que se desconoce mucho de lo que significa una central sindical. Una central sindical está para defender los derechos de los trabajadores. No somos empresarios. Nosotros proponemos, y como he mencionado, hemos hecho una propuesta que ha sido entregada a la Asamblea. Cuando ha ingresado un gobierno, lo que hemos hecho es entregarle también una propuesta de un modelo económico, propuestas de leyes. Pero si es que estas propuestas no son escuchadas, la única alternativa a veces para cuando, y no solo los trabajadores, sino el pueblo en general, sale es a protestar, porque ve que no hay una receptividad de las propuestas que se hacen. Como digo, yo desconozco del tema que habla el señor de que en España los sindicatos han ido a buscar inversionistas. Tendríamos que ver si es que eso es cierto. Dudo de esta afirmación, pero considero que hay mucho desconocimiento, y creo que nosotros tenemos un deber en este tema de ir trabajando más bien en temas de comunicación. Lamentablemente nosotros no somos dueños de los medios de comunicación. Lo que interpreto es que los ciudadanos, lo que en este caso estiman es que debería ser una situación más propositiva, digamos, en este sector. Hemos sido propositivos. Fíjese usted, la UNE ha hecho varias propuestas y ha luchado por el tema de los maestros. Han tenido que acudir incluso a huelgas de hambre, de sangrados, pero han logrado y han mejorado de alguna manera algo de lo que han requerido los profesores. Entonces, esa es la lucha que se hace desgraciadamente en este país cuando no son escuchados legalmente. Fíjese, los trabajadores aquí somos... Es el derecho a la resistencia. Claro, ¿no? somos un número, casi el 4% de toda la PEA, que son 8 millones de trabajadores, el 4% de sindicalizados. Entonces, ahí se ve la debilidad del movimiento sindical en el tema jurídico, porque no les interesa a los empresarios ni a los gobiernos que existan sindicatos, porque los sindicatos reclaman, pues. Entonces, como no hay el derecho a la organización, acuérdese usted que fue catalogado hace unos meses nada más, el Ecuador entre uno de los países, de los 10 países que violan derechos laborales permanentemente. Entonces, ahí está el mensaje. O sea, no es que no queremos pelear, no es que nos seamos propositivos, sino que también del otro lado, de los gobiernos, no les interesa tampoco que existan sindicatos para que defiendan los derechos.
cuando se define el tema del contrato colectivo, dicen que somos privilegiados, pero el contrato colectivo es un instrumento importante para la distribución de la riqueza de una empresa, es decir, ahí hay una negociación directa entre el empresario y el trabajador de esa empresa para poder mejorar las condiciones laborales. Entonces, esos son los significados de la lucha de los derechos de los trabajadores. Si no hubiera los muertos de Chicago, no tendríamos las 8 horas de trabajo. Si no hubieran los mártires del 15 de noviembre, no se hubieran respetado los derechos laborales. Desgraciadamente, los derechos de los trabajadores han costado sangre aquí en el país y en el mundo. Entonces, a muchos de los sectores de las élites económicas no les interesa mucho que existan derechos laborales. El tema, por ejemplo, del 13º, los derechos laborales, vacaciones, ese tipo de cosas, ¿son consecuciones de la lucha de los trabajadores? Así es, o sea, de todo lo que se ha venido haciendo en beneficio del trabajador, eso es lo que se ha conseguido. Y no es que se ha conseguido vía leyes, se ha conseguido vía movilizaciones. Entonces, el tema de las privatizaciones, que nosotros hemos sido uno de los primeros en exaltar contra las privatizaciones, porque como decía, son estas áreas estratégicas las que permiten los recursos para el presupuesto de la educación, de la salud, de las obras de infraestructura. Sin esta defensa de estas empresas, que son las que nos dotan de estos beneficios, no tendríamos los ecuatorianos. Y aquí, si se quiere vender, vamos a pasar lo que pasa en Argentina. Argentina, fíjese, ahora han vendido hasta el aire. Recién estuvimos en un encuentro donde estuvieron varios compañeros sindicalistas de América Latina, y ahí los argentinos lo dicen: nosotros cometimos un error cuando no se atacó la privatización. Entonces ahí ven la debilidad que ahora existe en Argentina, que dependen de las empresas privadas para poder mejorar el tema de la explotación del petróleo. Entonces no tienen recursos con qué financiar el tema de la salud, no tienen con recursos para financiar el tema de los servicios básicos. Entonces a eso no podemos llegar aquí en el país. Entonces esa es la lucha que estamos haciendo los trabajadores, ¿no? Ahora, dentro de lo que significa este aporte, ustedes le van a dar un margen, un tiempo para que el presidente pueda señalar por dónde va el camino en este caso. A ver, primero hay que entender que los presidentes, o más bien dicho, cuando son candidatos, tienen ofrecimientos, y aspiramos a que tengan claro cuál es la situación del país, una situación que consideramos si es caótica, en una crisis moral, ética, no solo económica, yo creo que esa crisis de ética y moral es la principal. Entonces toca conversar, si es que el presidente nos llama a una reunión, nosotros propondremos, estiraremos la mano para las cosas que se vayan a mejorar en beneficio del país, para poder apoyar, pero tampoco nosotros podemos dejar de exigir cosas que el Estado, que los administradores del Estado tienen que dar también al pueblo ecuatoriano. Entonces eso es de hecho. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley, que cumplan los ofrecimientos que se hacen, pero sobre todo que no estos decretos o leyes que se vayan a ejecutar desde el Ejecutivo no sean aspectos que vayan a precarizar más las condiciones de vida de los ecuatorianos, y eso es lo que vamos a estar vigilando. A ver, vamos con inquietudes en esta mañana, el 255-4090 y el 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Aló? Buenos días, lo escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Siga, señor. ¿Sabe que el presidente Noboa inicia bien bajando los impuestos del IVA a los materiales para la construcción? Es excelente. Pero lo primerito que hace es ir a traer préstamos del exterior. ¿Por qué no trae los 1.500 millones que ofreció, en los que están involucrados los 2.000 millones que el BID entregó al país para la rehabilitación luego de la pandemia? Inicia trayendo préstamos, está en coordinación con el principio americano de que a los países se les puede imponer o con la espada o con las deudas. Entonces, que haga el favor de traer primerito debía haber hecho traer los 1.500 millones
donde están los fondos BID, están los créditos que el BID le dio al Ecuador, en el que pagamos entre 8 y 12%. Eso no se ve. Muchas gracias, ¿no? A usted, gracias también por la participación. Hay que ver por dónde, cómo se va presentando esta reforma, ¿no? Son los primeros visos de lo que se conoce. Esto del 5% me parece a mí importante esta situación. Hay otra inquietud, el 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Yo estoy de acuerdo con las peticiones que hace este señor que está hablando ahí, este sindicalista. Esta es la verdad, porque hay gobiernos que solo viven a favor de los empresarios y solo les favorecen a ellos. ¿Por qué no se cobran los 7.500 millones que deben de impuestos y tantas cosas, y a otros que no pagan lo del seguro? ¿Por qué se llevan la parte de León? Ganan mucha plata, quieren darle una miseria al trabajador, y ellos quieren una codicia bárbara que ellos quieren, porque son dueños de la empresa, no saben. ¿Por qué no hacen como por ejemplo, los abogados? Un abogado defiende una causa, pongamos de que tiene que recuperar una cosa que le deben a alguien, una herencia, todo. Y el abogado, bueno, le lucha y hace todo lo posible porque la herencia se le dé a su defendido. Pero el abogado dice, bueno, yo le he recuperado, usted le he hecho que usted le devuelvan sus 200 o 2 millones que usted no podía haber recuperado sin mi ayuda, y por lo tanto yo me llevo 1 millón, le voy a dar 1 millón a usted, y él se lleva, él sí se lleva la parte también igual. ¿Por qué no puede el trabajador también, si le hace trabajar y ganar bastante plata al empresario, por qué no puede tener un buen sueldo? ¿Por qué no puede tener otras cosas que le favorezcan al trabajador? Tiene que haber justicia. Este es un país de salvajes, de caníbales. Aquí estamos perdidos todos. Si no le tenemos a Dios en nuestro corazón, esto nos vamos a para el carajo. Muchas gracias. Gracias por la participación. 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. A ver, Edwin. Mire, yo quiero iniciar por, como mencioné al inicio, valga la redundancia. El país tiene que ser, de alguna manera, los grupos de élites económicas que han ganado tienen que favorecer al país. Tienen que pagar primero las deudas que deben, más de 2.000 millones de dólares que todavía no pagan, a pesar de las condonaciones que han tenido desde el gobierno de Correa hasta este gobierno. Han tenido condonaciones de multas de intereses. Hay una fuga de 250 millones de dólares de capital. ¿Por qué? Porque empezaron a bajarles el impuesto de salida de divisas, que supuestamente era para crear empleo, pero lo que ha servido es para que la banca saque 250 millones de dólares. Más de 1.700 millones de dólares que empezaron a salir cuando se empezaron a hacer las reducciones del ISD. Entonces, aquí vemos, y vuelvo al inicio, que quienes hemos pagado la crisis hemos sido los ecuatorianos que estamos aquí viviendo en el país, los que no tenemos paraísos fiscales o dinero para sacar a paraísos fiscales como lo tienen las élites económicas y las élites empresariales. Yo le decía a usted y a la licenciada en una de las entrevistas que me hicieron tan amablemente, que en otros países se hace al revés de lo que hace el país. Y no es un país socialista, son países capitalistas. Se mantiene y se sube el impuesto de salida de divisas con la condición de que los empresarios generen empleo. Y hasta que vaya generando, si componiéndose el país, se va reduciendo este impuesto de salida de divisas. ¿Qué más se hizo? Se creó el 1% de impuesto a los élites más ricas. Dentro de estos incentivos parece que esta reforma va a contemplar eso, ¿no? Bueno, ojalá. Pero ya han habido antecedentes, pues tantas leyes que se han dado prerrogativas para que se invierta en el país, para que contraten personal. No ha funcionado acá en el Ecuador. A ver, pero el ofrecimiento del sector empresarial, yo me voy al ofrecimiento del sector empresarial. Acuérdese usted que cuando Moreno empezó a despedir a los trabajadores del sector público, el sector empresarial dijo: nosotros nos comprometemos a generar empleo para este sector público que iba a ser desempleado. ¿Lo cumplieron? No lo cumplieron. Entonces nosotros vemos que mientras el sector empresarial está recibiendo
y son los que más reciben son estas condonaciones, las élites económicas, no hay una respuesta positiva hacia el país para generar el empleo. Aquí acaba de oír usted una persona que decía, y eso coincido, que las pequeñas y las medianas empresas no son las más favorecidas, porque les falta traspaso de tecnología barata para que puedan para industrializar la materia prima que nosotros tenemos. Entonces, esas cosas que las tiene que hacer el gobierno, en favor no solo de las élites económicas, sino también de la pequeña y de la mediana empresa. Dale facilidad para que importe materia prima para fabricar, pero también dale facilidad para que tenga tecnología que le permita construir nuevos valor agregado a la materia prima. Entonces, esos son aspectos que también son cosas principales que hay que discutir. ¿Ustedes no se cierran a un diálogo con el presidente Noboa? Nosotros no, como hemos mencionado, nosotros cuando estamos en negociaciones colectivas tenemos que discutir con el gerente, nos caiga bien o nos caiga mal, porque de eso se trata el diálogo social. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a dialogar con el presidente Noboa si es que él nos llama a dialogar. Y si no, nosotros veremos la forma de hacerle llegar las propuestas, y si nos llama le debemos de decir las cosas que nosotros consideramos necesarias. Y también en la asamblea estarán nuestras propuestas también, pero también estaremos vigilantes a que se cumplan, primero, como decía, los ofrecimientos, pero también a que se cumplan en beneficio del pueblo ecuatoriano y no de las élites económicas, que han sido, insisto, las más favorecidas en estas crisis, tanto la banca como las grandes empresas transnacionales. Muy bien, Edwin, vamos a estar pendientes y atentos también a la situación en torno a la visión que tienen en este caso las centrales sindicales y a esta apertura para conversar, para dialogar con el presidente Daniel Noboa. Por ahora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, vicepresidente de la SEDOCUT, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Una última cosita, ¿todavía no se ponen de acuerdo en el tema del salario, el incremento? No, el día jueves es la primera reunión donde van a recibir alguna información de la situación de las industrias, pero lamentablemente nosotros tenemos un primer tema. Para recibir la situación de cómo están las industrias debía haberse llamado a las comisiones sectoriales, donde están todas las más de 190 sectores sectoriales divididos en 22 secciones, donde ahí se puede evaluar tanto el empresario del sector de cómo está la situación de la industria, pero desgraciadamente no se lo ha hecho y volvemos al círculo vicioso de que a fin de año será el gobierno el que determine el salario. No sabemos si es este gobierno o el otro gobierno, pero tendrá el gobierno que determina el salario. Bueno, se comprometió este gobierno, pues, ¿no? El de Lazo. De pronto puede determinarse hasta finales de noviembre, ¿se puede incrementar? 3 reuniones que tiene que convocar el ministro de Trabajo. Ajá. Esta es la primera reunión, que es el día jueves. El ministro puede decir que se reúnan dos reuniones más y ahí se determinaría ya el tema del... Porque se les acaba el tiempo. Así es. Se les acaba el tiempo. Muy bien. Edwin, muchas gracias.